ahora sí. Vamos nuevamente a hacer una retroalimentación de lo que hemos venido conversando y hablando estos días. Ahora sí, ayúdeme Andrés y de ahí me ayuda Ismael. Desde el principio, nuevamente. Irán anotando, por favor, jóvenes. Ayúdeme Andrés. Desde el principio. Origen del pensamiento filosófico. ¿Dónde se origina? Que mitos significa sentimiento, viene de la palabra de origen griego patos. Ya, ahí una corrección. Mitos significa narración o relato. ¿Sí? Significa narración o relato. Esta narración, este sentido narrativo, interviene una dimensión del pensamiento que los griegos llamaban patos. Dimensión del pensamiento. ¿Qué es una dimensión del pensamiento? Una forma de entender, ¿sí? La dimensión del pensamiento que interviene se llama, ahí sí, Andrés, patos. Patos en griego significaba, ayúdeme Andrés, por favor. Sentimiento. Sentimiento, muy bien. Sentimiento o emoción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la primera explicación que existe antes de que se dé la filosofía es una explicación de carácter mítico, que significa narración o relato. Estos mitos tienen o están ligados con una parte del pensamiento que se relaciona más con los sentimientos, con las emociones. Por ejemplo, cuando vuelvo al ejemplo de Zeus, cuando cae un rayo, nosotros decimos que Zeus está enojado o nos está castigando, por lo tanto está mediado siempre por una emoción, un sentimiento. Preguntas. Anote, por favor. Origen del pensamiento de la filosofía, del pensamiento filosófico. Este es el primer tema. ¿Sí? Primer tema. Está en el desglose de los temas. En el primer tema dice, origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico. ¿Sí? Ese es el primer tema y estamos viendo el origen de la filosofía. El origen de la filosofía parte desde la crítica al mito. Pongámoslo aquí para que no se olvide. Crítica. ¿Sí? Es una crítica al pensamiento mítico, a los mitos. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien que quiera completar algo más sobre los mitos? Que no les interesan las preguntas. Ya, otra de las características de los mitos, como son narraciones o relatos, no les interesa, no preguntas, ¿sí? Dan las cosas por hecho. Por eso es que se relaciona directamente con el concepto patos. Por eso es una dimensión del pensamiento del patos. Porque si hablamos de sentimientos o de las emociones, cuando yo tengo un sentimiento, una emoción, no media la pregunta. No hay ningún tipo de pregunta. Simplemente realizo ese acto por o movido por el miedo, por el cariño, por algún tipo de emoción. ¿Alguien más que quiera completar algo sobre los mitos? ¿Nada más? Ya. ¿Está claro
¿Qué es mito? ¿Sí? ¿Claro, jóvenes? Ya. Entonces, esto es el mito. Y la filosofía nace como crítica a esta perspectiva, que es una narración o un relato. Bien. Para la siguiente clase van a traer un mito, el que ustedes quieran. No es, como les digo, no es un deber como tal. Lo van a traer y lo vamos a intentar trabajar en la clase, porque si no queda claro, lo ponemos como ejemplo, ¿sí? Lo traen solo, lo tienen ahí en su cuaderno, en el internet, en donde ustedes quieran. Simplemente lo traen para trabajarlo. Que sea un mito corto que tenga una explicación rápida, ¿sí? Cualquiera que sea, pero traten de verlo uno sencillo y lo trabajamos siguiente clase. El mito se contrapone e intenta contraponerse, no es igual, es este signo por si acaso, no es igual a la filosofía, ¿sí? Vamos con el término filosofía. Ayúdeme, Ismael. ¿Qué dijimos sobre la filosofía? Que se A ver, contrapone. la filosofía en términos griegos era filos, amor, y sofía, sabiduría. O sea, en griego significaba amor a la sabiduría. Este empezó a nacer para oponer al mito, porque querían buscar un origen que no sea solo con los mitos. Ya, hasta ahí. Este es el significado etimológico, la etimología. ¿Qué significa esto? ¿De dónde proviene la palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra en sí misma? La palabra significa amor a la sabiduría. ¿Sí? Eso significa filosofía. La filosofía nace tratando de explicar los mitos, la realidad. El mundo sin que exista una explicación mítica. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento de la filosofía? La pregunta. Fundamento. ¿Perdón? Dígalo. ¿Qué es la búsqueda del conocimiento? Pregunta y cuestión. Ya, es la búsqueda de conocimiento, sobre todo es la búsqueda de explicar el mundo, fundamentado en la pregunta. Y hablamos de un concepto griego, así como el concepto mito, que está relacionado con la filosofía. ¿Cuál era ese concepto? ¿Se acuerdan? Logos. Logos, ya. Copien eso, por favor, y de ahí vamos con el concepto logos. Entonces, ligado a la filosofía y contrapuesto directamente a la visión del mito, está el concepto griego logos. ¿Qué significa logos? Es un Discurso discurso racional. racional. Perfecto, es un discurso racional. Si yo hablo de logos, entonces estaré hablando siempre de la filosofía. ¿Por qué razón? Porque la filosofía trabaja con discursos racionales, ¿sí? Y si ustedes escuchan cuál es la contraposición entre el mito y el logos, será que el mito utiliza narraciones fantásticas basadas en cuestiones de criterios literarios, argumentativos, que no tienen que ver
con una explicación racional. Y el logos es un discurso racional, tratado racional, donde media o donde prima la lógica, la razón, el sentido y sobre todo la pregunta. ¿Sí? De nuevo, repito, la filosofía nace como contraposición, como oposición a la explicación mítica. Mito, mitos en griego, significa relato o tratado. El mito es una forma de pensamiento que se caracteriza por elementos particulares, simbólicos, alegóricos, donde el ser humano trata de dar una explicación, pero que no está basada en la pregunta y que no está basada en ninguna explicación mayormente comprobable. Simplemente los dioses han creado el universo. Esta palabra mitos, este concepto de que es una narración o relato, interviene dentro del mito una dimensión del pensamiento, es decir, una parte de la forma como nosotros pensamos, que los griegos llamaban patos, que quiere decir emoción. Por lo tanto, los mitos, que son narraciones o relatos, están relacionados con la dimensión del pensamiento, con el sentido de las emociones. Los filósofos llegan para contraponer esta perspectiva porque no se convencen de que sean los dioses los que hayan creado el universo. Y se basan en el discurso racional, que en griego es logos. Se crea la filosofía como este amor por encontrar el conocimiento, por este amor a la sabiduría, fundamentado principalmente en preguntas, en explicaciones de carácter racional. Y vimos también que hay preguntas que son fundamentales, propias de la filosofía. Preguntas fundamentales. ¿Cuáles eran las preguntas fundamentales? Había un filósofo que sintetizaba en 4 preguntas todas las preguntas que la filosofía hay. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Ya, perfecto. Esas 4 preguntas que son posteriores al inicio de la filosofía, pero que sintetizan todo lo que se ha preguntado a los filósofos, demuestran que hay consideraciones que la filosofía siempre va a estar indagando. Y sobre todo estas preguntas fundamentales están relacionadas con el mundo, ¿sí? Con explicar el mundo. Se relacionan, hay una relación directa con la explicación del mundo. Y de ahí nace el siguiente punto, que es el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza, del mundo. Ya después de entender cómo se origina la filosofía, estuvimos hablando directamente de los filósofos que dieron una explicación no mítica sobre el mundo, una explicación basada en el logos. Entonces, el paso del mito al logos se da el momento que sus seres humanos dejan de lado, eliminan la consideración de los relatos para explicar el mundo y se basan netamente en la razón. Ese momento se da el paso del mito al logos y comienza la filosofía. ¿Hecho? Espero que ya esté concretamente claro los elementos que hemos venido observando. Estas retroalimentaciones, aun cuando es verdad, tenemos que regresar sobre el principio, nos permiten ir corrigiendo conceptos. Hay cosas que se nos pueden entremezclar y es normal que pase en la filosofía. Como trabajamos con muchos conceptos y la filosofía es sobre conceptos, por lo tanto habrá cosas que se nos entremezclan.
pero no tengan miedo de preguntar, porque es la única forma de saber dónde estamos tal vez cometiendo errores en la relación de los conceptos, o tal vez yo tengo que volver a explicar para que se pueda comprender ciertos elementos que tal vez se lo relacionó muy rápido y no tuvieron la explicación correcta. No duden en preguntar para que no haya este tipo de inconvenientes y sobre todo quede claro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el sentido de la filosofía no es tan sencillo como creemos, no es solo tomar los conceptos y definirlos y ya. Hay que intentar relacionar cada uno de esos elementos. Y se nos irá haciendo mucho más complejo mientras vaya avanzando la materia y vayamos trabajando con conceptos relacionados. Por lo tanto, estas primeras partes tienen que quedar bien claras para que cuando yo regrese a, por ejemplo, estemos en Sócrates, hablando sobre Sócrates, y yo regrese a pensar en los filósofos presocráticos o en el origen de la filosofía, ustedes puedan relacionar cada uno de los temas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? Bien, jóvenes, con eso vamos a terminar.